Números. A ver, vamos en esta noche a hablar acerca de el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Es importante que conozcamos esta parte de la palabra del Señor porque hay algunas variantes en cuanto a ciertos números en la Biblia y queremos explicar qué es lo que significa, por qué está escrito de una manera que dice realmente la Biblia, porque parece que una parte dice una cosa y en otra parte dice otra, diferente. ¿Cuántos sabemos quién es el hijo de Abraham? Yo. ¿Quién? Isaac. Vamos a empezar con Abraham y luego Isaac. Ok. ¿Y el hijo de Isaac? Jacob. Jacob. ¿Y quién más? Ok, Abraham y luego Isaac y luego Jacob y Esaú, ¿verdad? Ok, no vamos a olvidar a Ismael porque tiene un papel muy importante también Ismael. Bueno, Jacob, Esaú, y de Jacob tenemos ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tenemos de Jacob? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Cuántos hijos, Jacob? No soy buen maestro, parece. Ahí estoy fallando como maestro porque tengo que darles tarea. Son las tribus de... No se vale. Si se mira ya, no. Eran 12, pero hay otro 13, dijo. Sí. Los hijos de No. Jacob son 12. Pero tú dices que pues que Nunca uno más... Manasés y Efraín, pero Manasés y Efraín no son hijos de Jacob. Oh. Manasés y Efraín, Jacob los adopta, los toma como hijos de él, pero realmente son hijos de José. ¿Okay? Los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Manasés, Benjamín, José. Manasés no, pero se cuenta como las tribus. Bien, bueno, tenemos 12. ¿Y cuántas hijas? Una hija. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Dina, como la marca de carros. Dina. Bien, vamos entonces, sabemos, ok, de aquí les voy a enseñar, les voy a describir otra. Jacob tiene 12 hijos. ¿Algún hijo de Jacob? ¿Algún hijo de Jacob? ¿Alguno de los 12 hijos de Jacob? Tu nombre. Judá, bien, Judá, ¿verdad? Judá. ¿Algo otro? Simeón, ¿ok? Abimelech. No. No. Manasés. No, ya dijiste Manasés. Manasés es hijo de José. José. ¿Quién? José, bien. Le están poniendo hijos a Jacob que no tuvo. José, ¿quién más? Benjamín, ¿ok? Rubén. Ok, pues claro, Rubén es el primogénito. Rubén es el primero, ¿ah? Manasés. Gad, bien. No, Manasés no, Manasés es hijo de... Manasés es hijo de José. Hay uno que no me ha llegado, quiero que lleguen a ese uno. Neftalí. Ya me manché, démosle. Neftalí sí, pero no el que yo quiero. Aser también, pero falta uno. El que yo quiero que llegue no ha llegado. Es uno casi de los más importantes. Es uno casi de los más importantes. Rubén. No, ya dijimos Oh, Rubén. Rubén perdió la primogenitura. No, Ismael no hay. No, Ismael no es. Edom. No, Edom es Esaú. No, cállate. Hay uno, estoy buscando uno. Si no, porque es importante para la clase. No. No, Benjamín. Ya lo dije primero. Benjamín, no. Ya está Benjamín. ¿Dónde está? Colgaron en la clase. A ver, ¿quién? Si no, largamos la clase a las 10 de la noche. Efraín. ¿Mande? Oh, no, veo No, uno de los Efraín que- y Manasés son sí, hijos de los que José. se insertaron. A ver. ¿Quién? Uno, falta uno. Quiero llegar a uno para... Es importante. Muy importante. El que une a sus padres. El que une a sus padres. Sí. El que une a sus padres. ¿David? No.
David. Tiene que ver David aquí. Soy mal maestro. Ay, soy mal maestro. 1. A ver, Judá, el que alaba a Dios con las manos levantadas. Simeón, Jehová escuchó mi oración. ¿Ok? José, fructífero. Benjamín, el hijo de la mano derecha. Neftalí, una sierva suelta que pronuncia dichos. Aser, ¿alguien más? ¿Me falta uno? Efraín. No, Efraín no. No van a llegar, les voy a decir. Leví. Leví es muy importante para esta clase. Voy a tomar a Leví. Y lo voy a poner aquí. Ok. Leví tiene 3 hijos. Gersón, Coat y Merari. 3. Ok. De esos 3, Gersón, Coat y Merari. Estos son importantes porque estos 3 son los que se encargan del mobiliario del templo, del mobiliario del tabernáculo. Ellos son los que llevan las estacas, los que mueven las tiendas. Habían estos clanes, estos grupos de hermanos, de ahí ellos son los que mueven. Eso es muy importante. Especialmente Coat, porque luego de Coat viene Amram y luego de Amram viene Moisés y Aarón, o al revés, Aarón y Moisés, porque Aarón era mayor. Bien, tenemos Abraham, Isaac, Jacob. Digamos que de Abraham a Isaac hay una generación, de Isaac a Jacob sería la segunda generación, de Jacob a Leví sería la tercera generación, de Leví a Coat sería la cuarta generación, de Coat a Amram sería la quinta generación, y de Amram a Moshe sería la sexta generación. Es importante que yo le dé esos datos porque la clase que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con esos personajes, especialmente, bueno, todos en particular, pero especialmente los que le he enumerado. Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Coat, Amram y Moisés. Es importante. Vamos a leer entonces en esta noche la escritura. Los hijos de Leví son Gerson. Los hijos de Leví son Gerson, Coat y Merari. Son 3. Son 3. Los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Así se les va a conocer en la Biblia. Cuando vamos a profundizar más adelante en el tabernáculo, en eso, le va a interesar porque es muy enriquecedor y a mí me encanta como la Biblia está toda entrelazada. Bueno, vamos a ir entonces, mis notas de la semana pasada las puse aquí, a ver si me acuerdo. O si mira, aquí escribí Leví, Coat, Amram, Moisés. Bueno, estamos en Éxodo, su capítulo, ¿qué estamos? ¿5? 6. Bien. Éxodo 6 y estamos en el verso 14. 6:14. Escuchen cómo comienza el estudio de esta noche en cuanto a la escritura. Dice: estos son los jefes de las familias de sus padres. Y ya están los jefes. Los hijos de Rubén, el primogénito de Jacob o Israel, Hanuk, Falú, Hezrón, Carmi. Y estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Hakim, Zohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes. Ahí están: Gerson, Coat y Merari. Listo. Es importante que sepamos esto. Lo que les acabo de escribir acá, no lo inventé yo, están en la Biblia. Ok, Amram, el 5. Amram es la quinta generación. Pero nada más es él.
Bueno, así como nada más tomamos a Isaac y dejamos a Ismael afuera, así también dejamos a Esaú. ¿Quién es hijo? Amram es hijo de Coat. Oh. ¿Ok? Amram es hijo de Coat. Y ahí están también los hijos de Gersón, Livni y Simei por sus familias. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. 4. Pero solamente tomamos a Coat para propósitos de la clase. ¿Y el Moshe? ¿Qué es Moshe? Moshe es Moisés. Moisés es que... Moisés, Aarón y María. ¿De quiénes son los hijos? Son hijos de Amram. Ok. Ahora, dice, los años, dice, de la vida de Amram fueron 137 años. 137 años. Ok, vamos a hablar números. 137 años. Bueno, los hijos de Ishar, Coré, Negev y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Abinadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Dice los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres, los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón, y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: y aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Bien, vuelto a la genealogía. Dice la palabra del Señor que ellos habitaron en Egipto. Les enumeré estas genealogías o estos nombres porque es importante. Sabemos que los israelitas estuvieron en Egipto. Ahora, si vamos a lo que dice Gálatas 3:17, voy a decir lo que dice Gálatas 3:17 y usted también lo puede ver ahí en su Biblia. Gálatas 3:17 dice: esto pues digo, voy a leer el 15, a ver. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios le bendiga, hermano. Esto pues digo, dice. Pase, hermano. Dios le bendiga. Pase, hermano. Pase. Dios le bendiga. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo, dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ok, hay que tener en cuenta este número, 430. El apóstol Pablo está diciendo, la ley que vino 430 años después del pacto, cuando Dios le da el pacto a Abraham, dice que vino 430 años. Acá anoté los años de Abraham, que fueron 137. Okay. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos años estuvieron los israelitas en Egipto? ¿Cuántos? ¿Alguien? Le doy tres chances. 40 años. 40 años, dice la hermana. 40 años. ¿De verdad 40 años? Si Moisés salió a los 40 años de Egipto, estuvo 40 años en el desierto, volvió a los 80, ellos ya estaban oprimidos. Entonces no fueron 40.
Soy mal maestro, ya les dije. Les voy a poner tarea de aquí en adelante para que... Sí, entró a los 40 y salió a los 80, pues 40 No, años. esto no tiene nada que ver aquí. Ok. ¿A los cuántos años vino la ley después de que Dios le entrega el mandamiento o la promesa al padre Abraham? 430 años. Bien. Vamos a buscar en el libro de Génesis 12:7. Génesis 12:7 nos dice de la siguiente manera. Hermano, ¿quieren una Biblia? Aquí tenemos la Biblia. Está la Biblia. ¿Biblia? ¿Hermana quiere una Biblia? Ok, Génesis 12:7. Dice Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Escuche bien. A tu descendencia daré esta tierra. Quiere decir que la tierra no era de ellos. Jehová se le iba a dar a su descendencia. Luego dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Bien. A tu descendencia daré esta tierra. Y el pacto dice que la ley viene 430 años después. Entonces, 430 años después de que Dios da la promesa, viene la ley establecida por Moisés. Ok, entonces, la palabra del Señor nos dice, vamos a buscar ahora en el libro de Éxodo 12:40. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Se le hace conocido ese número? Es el número que está arriba. Ahora escuche. El tiempo pues que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. La ley que vino, dice, 430 años después de la promesa. Entonces alguien está mal. ¿Alguien está mal aquí? ¿No se les hace que alguien está mal? ¿Cómo es posible que los hijos de Israel habitaron 430 años? Pero el apóstol Pablo dice en Gálatas que la ley vino 430 años después de la promesa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hay algo que matemáticamente no cuadra. ¿O cuadra para ustedes? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pero si el apóstol Pablo dice que la ley vino 430 años después que fue dada la promesa, entonces, ¿qué pasa? Hay algo que no está bien. Bueno, vamos a explicar en esta noche a ver cuál es dónde se compensa, dónde se junta todo esto. Bien, Abraham tenía 75 años cuando Dios le da la promesa. Le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande y poderosa. Ok, en Génesis 12:7 a Abraham se le da la promesa. En Génesis 12:7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Edificó ahí un altar a Jehová y le había aparecido. Abraham tiene 75 años cuando se le da la promesa. Ahora, la promesa no se viene a cumplir sino hasta que Abraham tenía 100 años. Entonces, ¿cuántos años han pasado? 25. Ok. Entonces, según nos dice Génesis 21:5, Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac. Ahora, en Génesis 25, verso 26, dice que nace Jacob cuando Isaac tiene 60 años. Ahora les pregunto, ¿cuánto tiempo tenía de la promesa
hacia a cuando nace Jacob, 25 más 60 son 85, ¿right? 85 años. Nace entonces Jacob. Ahora, cuando Jacob literalmente pone un pie en el país de Egipto, cuando se ve con Faraón, cuando le dice, ¿cuántos son los años de tu peregrinación? Le pregunta a Faraón. Y le dice, los años de mi peregrinación, buenos y malos, dice, han sido 130 años. Eso dice en Génesis 47:9, cuando Jacob se presenta ante Faraón. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años tenía desde la promesa hasta este tiempo? Si teníamos 85 más 130, ¿cuántos son entonces? 215. ¿Está bien? Ok, 215. Ese número es importante también. No nos olvidemos de estos números que también son importantes. 215. Cuando Jacob entra a Egipto, ¿okay? Han pasado 215 años. Ahora, Jacob entra, y como dijimos al principio, Jacob es padre de Leví. Y todas estas personas entran a Egipto. Leví con sus familias, ahí está Gerson, ahí está Coat y ahí está Merari. Acordémonos, de Coat solamente tenemos una generación que es Amram y luego sale Moisés. Entonces, 215 años son lo que tenemos nosotros que encontrar dentro de Jacob, la llegada de Jacob a la tierra de Egipto, a Moisés. ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto? ¿A los cuántos años salió? Salió a los 40 años. ¿Se acuerdan cuando golpeó al egipcio y lo mató? Ok, 40. Estuvo 40 años en el desierto. 80. Ok, entonces 80 en total. Si a los 80 que de la vida de Moisés, cuando nace Moisés, acuérdense que mientras José estaba en Egipto como gobernador, todo era bien, no había problemas. Porque José era un hombre, dice que José era un hombre que tenía, ellos lo tenían en muy alta estima y era el gobernador, el segundo después de Faraón. Pero cuando José muere, dice que se levanta otro faraón que no sabía nada de José. Y este faraón es el que oprime al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel clamó para que Dios les enviara un libertador. Ese libertador es Moisés. Ahora, 215 más 80 al nacimiento de Moisés quiere decir que tenemos 295 años. Entonces, de los 430 años que dice que el pueblo estuvo en Egipto, lo que dice el apóstol Pablo, que la ley fue dada 430 años después, entonces tendríamos que restar 295 a los 430. ¿Cuánto nos da? 130 y qué? 750. ¿100 qué? 5 para 300 más 130, 135. Eso se llama cheating. 135 años. Ahora, si decimos nosotros, que fueron 135 años, los años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, la gente que lee la Biblia y la lee y no la estudia nos va a tirar piedras, va a decir, ¿cómo es posible? La Biblia dice que 400 años. La Biblia dice que 430 años. ¿Pero por qué solo 135? ¿Por qué solo 135? Porque esos son los años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, oprimido. Acuérdense, el pueblo de Israel descendió a Egipto, pero no eran oprimidos. Tuvieron años de muy buena abundancia y prosperidad. Y los egipcios los trataban muy bien. Les dieron que pastorearan su ganado. Les dieron una tierra, la tierra de Gosén. No es sino hasta después que José muere. Acuérdense, José murió a los 110 años. Murió a los 110 años.
Entonces, si sumamos 110 años a todo lo que hemos llevado desde la promesa del padre Abraham, no hay manera que nos dé 430 años. No hay manera. No hay manera. El tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto no fueron 430 años. 430 años es de que Dios da la promesa a Abraham en Génesis 12:7 hasta la entrega de la ley con Moisés. Y eso sucede hasta después que ellos salen de Egipto. ¿Alguna pregunta? Muchas preguntas. El punto principal es este. ¿Por qué el escritor dice que el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto son 430 años? Pero el apóstol Pablo dice que la ley vino 430 años después que a Abraham se le da la promesa. Les voy a decir por qué. Miren, cuando Jacob entra en Egipto, Jacob está Leví y la Biblia nos dice que Coat entró en Egipto. Nos dice la Biblia. Coat puso el pie en Egipto. Entonces, de Coat a Amram hay únicamente una generación. Y de Amram a Moisés sería la siguiente generación. 2 generaciones, nada más. Coat no vivió 200 años. Ni Amram tampoco vivió 200 años. Entonces hay un número que no cuadra ahí. Ahora les voy a decir por qué. La razón por la que esta información o esta traducción o lo que tenemos hoy día como la Biblia tiene esa información es porque las traducciones de la Biblia se han sacado a partir se han sacado de la traducción del texto hebreo. Hebreo masorético se le llama. Cuando pueda, échale un ojo ahí, está en internet, está fácil de encontrar. Hebreo masorético. Y el hebreo masorético es lo que se utiliza para hacer las traducciones a la Biblia. La King James, la Reina Valera, eso es lo que ellos utilizan. Ahora, hay una escritura que se llama la Septuaginta griega, que Septuaginta es la traducción de los 70, que en el tiempo del rey Ptolomeo, ellos trajeron a los 70 sabios para que ellos tradujesen la Biblia. Y la Septuaginta griega dice lo siguiente. Dice, el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en tierra de Canaán y en Egipto son 430 años. Eso dice la Septuaginta griega. Pero también hay un texto aparte de eso. Okay, el historiador Flavio Josefo, que es uno de los primeros historiadores que se conoce, el primero, él en sus antigüedades de los judíos, él dice también lo siguiente. Dice que el tiempo que Israel estuvo, el tiempo que pasó desde que Dios dio la promesa hasta que la ley fue otorgada son 430 años. Pero el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto fueron 215 años. ¿Vale? ¿Alguien llegó? Sí, pasó ¿Quién llegó? Pásale, hermano, pásale. Bien. Es lo malo de vivir en una calle transitada, que la gente pasa por ahí. Bueno, entonces, si retomamos la escritura, okay. Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra extraña. Ahora, la descendencia de Abraham comienza, ¿con quién comienza la descendencia de Abraham? ¿Alguien? ¿Cómo? Con Isaac, exactamente. Con Isaac comienza la descendencia de Abraham. Y Isaac no tuvo posesiones, no tuvo tierra. Isaac era extranjero también en aquella tierra. Después de Isaac viene Jacob. Y Jacob tampoco tenía ciudades. Donde iban ellos, nombraban aquel lugar como de ellos, pero realmente no había algo que los avalara como dueños de aquel lugar. Entonces ellos estuvieron morando en tierra extraña. Porque Canaán anteriormente también era parte
dominada por Egipto. Entonces, la Biblia nos dice que ellos moraron, estuvieron errantes, anduvieron de aquí para allá, según nos dice Hebreos, porque dice que buscaban un anhelo hacia ver una ciudad celestial, algo que ellos no podían tener. El libro de los Hechos dice que cuando ellos caminaban, dice, no tenían ni siquiera donde asentar un pie. ¿Por qué? Porque la tierra no era de ellos. Ten por cierto, dice que tu descendencia será extranjera, habitará una tierra extraña. Amén. Dice entonces, dice la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Gálatas, donde estábamos hace un momento. A ver, estábamos en... ¿Dónde está Gálatas? Gálatas 3, 17. Es donde estábamos hace un momento. Gálatas 3, 17. En inglés, Gálatas. Galatians. ¿Qué dice Gálatas 3, 17? ¿Alguien lo lea, por favor? 3:17. ¿Sí? Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Bien, 430 años después. Vamos a buscar Gálatas 4, en el verso 21, lo voy a empezar a leer. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. No nos olvidemos de Ismael, por eso le dije hace un momento, no nos olvidemos de Ismael. Uno de la esclava, dice, otro de la libre. Pero dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. Pero esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, refiriéndose a Sara. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, y aquí ven el texto. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así es también ahora. El que perseguía a Isaac es Ismael. Ismael, la descendencia de Ismael viene de egipcio, porque Agar es egipcia. Entonces la opresión comienza desde el momento que nace Isaac. Y si vemos a Isaac oprimido, también vamos a ver a Jacob, era perseguido también por su hermano, lo cual es Edom, padre de los edomitas, Esaú. Y después también vemos al hijo de Jacob, a José, vendido por sus hermanos también, y siendo esclavo y siendo maltratado en Egipto. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham de que su descendencia iba a heredar la tierra, le dijo que iba a ser extranjero en aquella tierra y que su descendencia iba a ser esclavizada, iba a estar en oprobio, en esclavitud. Entonces, los 430 años se comienzan a contar desde el momento que Dios hace la promesa con Abraham. A partir de allí se empieza a contar los 430 años. Ahora, hay una discrepancia en el texto porque ya les expliqué, las traducciones no la agarran del documento más antiguo, sino la agarran de una traducción más actual. Pero no tiene sentido, porque si lo leemos tal cual, no van a entrar, los números no entran. La única manera de que entra es que si al texto
se le agrega que ellos estuvieron en Egipto y en tierra de Canaán 430 años. Y como dice Flavio Josefo, el historiador, ellos tuvieron 430 años desde que Dios dio la promesa a Abraham, pero únicamente 215 años en Egipto. De los 215 años hubieron muchos años de paz. José tenía 30 años cuando él interpreta el sueño de Faraón. Pasan 7 años de prosperidad. En el segundo año de la hambruna, que sería a la edad de 39 años, los hermanos vienen a traer alimentos. José tiene 39 años. José muere a los 110 años. Esos son casi 70 años que ellos gozaron de regocijo en tierra de Egipto. Ellos no empiezan a ser oprimidos, sino hasta después de la muerte de José. No se sabe cuántos años más adelante. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a cerrar la idea. Nosotros, así como el pueblo de Israel, el Señor Jesús dice, Padre, dice, guárdalos del mundo, dice. Porque aunque están en el mundo, dice, ellos no son del mundo. ¿Ok? Si usted, si nosotros, si yo, si mi familia, si nosotros, si los cristianos, vivimos en un mundo y el mundo está estamos muy cómodos y no nos molesta nada del mundo, no nos inquieta nada, deberíamos tener cuidado. Porque quizás estamos en un Egipto que más tarde nos va a esclavizar. Tenemos que tener cuidado. Si nuestra vida de servicio a Dios, como hablamos ayer, si nuestra luz no está alumbrando delante de los hombres, tengamos cuidado porque quizás no seamos luz. Si nos visita un inconverso, alguien que no conoce del Señor, y dice, pero este lugar está muy chévere, está muy bueno, yo quiero venir acá, pero esa persona no es convertida y nuestro testimonio no lo alcanza, quizás estamos en Egipto nosotros sin darnos cuenta. Dije quizás, porque yo sé que nosotros tratamos de servir al Señor en todo lo que podemos, pero generalmente hoy en día se está viviendo un evangelio bien liviano, bien, como decimos, bien light, bien fácil. Hoy en día la iglesia ha tomado una cierta postura como que está bien, Cristo viene, pero tranquilo, no pasa nada. Mientras Cristo viene, dice la palabra de Dios, nosotros debemos estar vigilando. Debemos estar dispuestos, preparados para recibir al esposo cuando venga. Con nuestra lámpara y con nuestro aceite. Si no tenemos aceite, tenemos que ir donde lo venden. Tenemos que ir donde se da ese aceite para nosotros llenar nuestra lámpara y estar dispuestos para cuando venga el esposo. No sabemos cuándo va a venir. No sabemos. Los israelitas, hermano, cuando descendieron a Egipto, era con la finalidad de que por el hambre. Pero una vez que el hambre pasó, esa temporada pasó, ellos saben qué hacen, se quedan allí. Pudieron haber vuelto de donde venían. Según nos dice la palabra del Señor, ellos traficaban, comerciaban y tenían una vida hecha fuera de Egipto, aunque Canaán también es parte de Egipto, pero no estaban en Egipto como en la capital o en el asentamiento de los egipcios. Aunque era territorio de Canaán, los egipcios no vivían allá. Pero ellos se quedaron, decidieron quedarse. Y cuando uno se queda en un lugar donde es cómodo para uno, donde es cómodo y estamos amoldados y estamos bien acomodaditos y tenemos que meditar y tenemos que pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Así como le dijeron a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? No te quedes dormido, no te acuestes allí. Levántate, come porque te queda largo camino. Nosotros tenemos un largo camino a donde ir. A nosotros nos tienen que importar las almas de aquellas personas que se están perdiendo. Nos tiene que importar a aquella familia que la gente no lo visita, aquel enfermo. Nos tiene que importar. Si no nos importa, hermano, entonces quizás estamos en la comodidad. Quizás estamos viviendo en una clase de Egipto. Este mundo es como una clase de Egipto. Está fácil.
Venir a un estudio bíblico el miércoles y el viernes o el domingo y luego seguir con nuestra rutina los demás días de la semana. ¿Y cómo le va a aquel? Bien. No sé, pero le va bien. Dice el apóstol Santiago, dice el apóstol Santiago, la religión pura, dice, y sin mácula, o sea, la religión pura, lo más mejor que pueda haber, dice, es que vayas y visites a los enfermos, a los que están pasando por necesidad, por tribulación. ¿Sabes que cuando vamos a visitar a alguien que tiene necesidad, eso se llama compasión? Y eso era lo que tenía Jesús. Jesús miraba a las multitudes y dice que sintió compasión porque los vio como ovejas dispersadas, como ovejas que no tienen pastor. Y eso es lo que un pastor hoy en día tiene que hacer. Eso es lo que una Grey tiene que hacer. Sentir compasión por aquella persona. Sentir compasión no es sentir lástima. Sentir compasión es que la necesidad de aquella persona te duela y lo sufras y hagas algo por aliviar aquella necesidad. Como dijo el samaritano, todo lo que se ocupe, dijo, ponlo a mi cuenta. Yo lo voy a pagar cuando yo vuelva. No tenía que hacerlo. Si hablamos históricamente, ellos eran enemigos. No se podían ver. Pero él dijo, él necesita de mi ayuda. Y yo voy a ayudar y hacer lo que esté posible por él. Se bajó de su cabalgadura, lo puso en él, lo llevó al mesón, pagó para que lo cuidaran. Hermanos, eso es compasión. Nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Y tenemos que preguntar, ¿dónde yo estoy? Si yo estoy muy cómodo y si yo no me esfuerzo nada y si no me cuesta nada, quizás entonces estoy viviendo en una clase de Egipto y no me estoy dando cuenta. El estudio de la palabra de Dios es para que nos haga conciencia, hermano. Para hacer conciencia. ¿Quiénes somos? Yo soy la luz del mundo, usted es la luz del mundo. Usted y yo somos los que le damos el sazón a este mundo. A todos nos gusta la comida sazonada. ¿Sí o no? ¿A usted no le gustaría que le invite un día unos camaroncitos y se los dé sin sal? Lo va a querer bien sazonadito. ¿Por qué? Porque es la manera, se deleita, se regocija. Bueno, nosotros, hermanos, somos la sal del mundo. Tenemos nosotros que vivir y actuar como tal, como el sazón que le da a este mundo la palabra de Dios a través de usted y de mí. Por eso los invitamos, estudiemos la palabra de Dios. Hace rato les pregunté, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Imagínense que como alguien que ya ha llevado tanto tiempo en el Evangelio y no sabemos, tenemos que aprender. Esto es básico. Si alguien le pregunta, ¿por qué la Biblia dice en un lugar 400 y en otro 430 años? ¿Qué le va a contestar? No sé. Déjame le pregunto al hermano a ver si él sabe. Y le pregunto a la madre y la mamá tampoco sabe. No es que sepamos todo, pero hagamos el esfuerzo de aprender. Juan 5:39 dice, y quizás sea mi pasaje favorito, aunque no debe haber favoritos, pero el que más se pega. Escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. Porque a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y dice Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué Escritura se refería? ¿A qué? Al Antiguo Testamento, al Viejo Testamento. No a Mateo, no a Marcos, no a Lucas, no a Juan, no. Eso vino después. Como aproximadamente 40 años después de Jesús, se escribe eso. Las Escrituras son estas, lo que estamos estudiando. ¿Amén? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿El hermano quiere preguntar? Pregunte, hermano. No me pregunte cosas que no se le advierten. Amén, gloria sea al Señor. Vamos entonces en esta noche a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar, acordémonos de las necesidades.